todos, todes, todas. Bueno, este es el primer capítulo del Social Podcast, que para dar contexto parte desde trabajo social, más específico desde la Delegatura de Arte, Cultura y Patrimonio, en la que soy parte justo a la Javi, que está ahí. Y estamos muy emocionadas de que haya salido este proyecto y que en marzo, en la contingencia del feminismo, se haya sumado y se haya dado la idea de trabajar en conjunto de toda la mesita de sociales. Y eso, así que este capítulo es mujeres en las ciencias sociales específicamente. Y eso, la Magda ahora va a dar una indicación. Ya, muchas gracias a todos por asistir, todos, todas, todes. Si bien tenemos preguntas y vamos a tener una conversación extendida, hay espacio para que ustedes, el público, haga preguntas. Por eso hay un QR en donde hay un form si pueden dejar su pregunta, sea dirigida para el estudiantado, para las profesionales, sobre su trayectoria, etc. Entonces ahí está ese espacio para ustedes. Y tenemos junto a nosotras a Cintia Retamal, una trabajadora social, a Paula Standen, disculpas, una psicóloga, y a Javiera Reyes, una socióloga que se dedica a la academia, a la docencia. Vamos a partir con una presentación como más extensa de el área laboral de cada una. Yo como estudiante de trabajo social voy a presentar a Cintia. Ella es una trabajadora social que se formó desde Bajo de Mena y de ahí como que saca toda su fuerza para la justicia social. Ella se identifica como una persona antifascista y feminista. Actualmente trabaja en una oficina local de la niñez en Puente Alto. Y también participa activamente de distintos colectivos feministas, en el cual quiero destacar el colectivo Jainequeo, que es un colectivo feminista que trata, según entiendo, de impulsar políticas y prácticas feministas dentro del Estadio Monumental David Arellano, que es un territorio profundamente de hombres, entonces encuentro muy interesante eso también. Y eso, también es madre. Y eso respecto a Cintia. Obviamente tiene un currículum muy largo, pero eso me gustaría destacar. Bueno, sigo yo. A mí me gustaría dejarle el espacio a la profesora Javiera para que se presente, si es posible. ¿Sí? ¿Prefieres que me presente yo? Sí, porque igual se siente raro que te describan, parece como, no sé, como una despedida o un funeral. A ver, es difícil definirme porque como bien dices tú, yo he hecho una vida en la academia, yo soy doctora en sociología y soy profesora de aquí del Instituto de Sociología y dirijo el pregrado, pero soy mucho más que eso. Obviamente, esa es una parte de mi vida que me fascina mucho, me gusta mucho la investigación y la docencia. Pero bueno, también como tú soy madre de 3 niños, soy una mujer divorciada y vuelta a casar, soy una mujer que viene de regiones, de provincia del sur de Chile, que estudió en educación pública y que gracias al Estado llega a tener la educación que tengo y las oportunidades que tengo, con lo cual me declaro una mujer socialdemócrata que cree en un Estado que favorece oportunidades especialmente a las mujeres. Y nada, y en términos de trabajo mismo, yo me he dedicado a la sociología de la familia y del trabajo, con lo cual la perspectiva de género está muy presente, siempre ha estado, de una manera así bien natural, digamos, no partido de una premisa ni política ni mucho menos, eso más tiene que ver con lo que viene más con la vida privada, ¿cierto? Y luego tengo una patita en el mundo privado, que es lo que te contaba antes, que soy empresaria, y es bueno decirlo para que haya buenos referentes. Tengo una empresa de investigación social, donde aplico buena parte de lo que enseño en contextos, bueno, empresariales y sociales, diversos, estudios aplicados, digamos. Así que eso les puedo contar de mí. Qué amplio, me gusta. Sí. No paro, no paro. Está muy Pero bueno. paso bien. No, y ahora voy a darle igual la instancia a la querida Paula. No sé si quiere presentarse. Después de esa presentación, ¿qué digo? Bueno, yo soy Paula, partí trabajando en el cementerio en pandemia
Esa fue mi primera experiencia y desde ahí supe que me gustaba el trauma, que al final llega rápido el feminismo en realidad, bueno, que estaba de antes, porque la mayoría de las consultantes son mujeres que han sufrido muchísimo trauma. Desde luego de pandemia, y vengo representante de eso, me uní a la corporación Minca, que es de psicólogas feministas, donde no solamente nos estudiamos entre nosotras y hacemos este tipo de cosas, sino que también atendemos a chicas, o sea, adultas, mujeres. Y bueno, en realidad todo lo que he estudiado y todo lo que he visto, porque trabajo con pocos hombres, tengo pocos consultantes hombres que se quieren consultar con esta carita de guagua, y más cuando tiene que ver con trauma, pero lo que más veo es abuso sexual en la infancia, que es bien duro, y violencia de género, que obviamente ahí hay que tener un ojo bien, así como te estábamos comentando antes del podcast, como ver más allá de por qué pasan las cosas que pasan, y bueno, ahí lo podemos hablar más, pero también, al menos me imagino que desde todas las profesiones hay mucho cansancio de nuevo ser las mujeres que están como reparando a otras mujeres, y bueno, y como que quién es el responsable realmente. Además de eso, soy antofagasta, no soy madre, bueno, tengo 2 gatitos, así que soy un poco madre. Y yo creo que ese sería al menos lo que yo diría más de mí, que soy participante de Minca y que me especializo en trauma. Muy interesante. Respecto a lo social que hemos estado hablando, que cada una tiene una vida de cientista social bien amplia, bien distinta la una a la otra, me gustaría preguntarles, de ahí cada una responde, ¿cómo entienden lo social desde su disciplina y a lo largo de su trayectoria? ¿Se ven como una estructura? ¿Cómo lo ven? Qué interesante, porque también aquí toca un poquito también como la ética, la moral, lo que hablábamos también anteriormente, porque la vida son perspectivas, entonces como yo pueda ver lo social puede variar con otras personas. Desde lo más personal, cuando llega el momento como de decidir por una carrera, me acuerdo mucho ese momento, así como me gustaba también las leyes, me gustaban también como otras disciplinas, y en algún momento llego al trabajo social porque encontré este camino como de reunir todo lo que aspiro en lo social. Y lo que aspiro en lo social, y respondiendo un poquito a la pregunta, es responsabilidad. Yo creo que uno, como individuo o individua, debe hacerse responsable del contexto social político en el cual le toca habitar. También en el momento histórico que le toca habitar. Nosotros, por ejemplo, yo ya tengo 35 años, yo soy la generación de nietos del retorno de la democracia, Revolución Pingüina, después nos tocó el estallido también, la revuelta. Entonces también traemos una construcción social de la cual nos tenemos que hacer cargo. Y claro, cuando llega este momento de decir, ya, ¿qué carrera elijo? Encontré una oportunidad en el trabajo social de poder hacerme cargo de todo esto que te estoy como argumentando. Creo que independiente de la disciplina que uno pueda tener, porque a lo mejor no necesariamente tiene que ser en lo social, pero también, por ejemplo, un ingeniero, una ingeniera también puede tomar con ética su desarrollo en la sociedad. No por ser de trabajo social o de ser socióloga o psicóloga, estás determinada a cualquier persona, carrera o institución incluso pudiese tener una perspectiva más social de su ejercicio. Entonces yo sinceramente lo social lo veo como una oportunidad de mejorar las prácticas, una oportunidad también de rescatar la memoria, y la memoria para todos lados. Yo creo que ahí también tenemos que, también hablábamos anteriormente de reunirnos, como desdibujar también ciertas como prácticas, como alcanzar derechos sociales o cuidar los derechos sociales no necesariamente es la izquierda. También la izquierda y la derecha son sujetos de derechos, ¿cierto? Claro, ahí en el camino podemos encontrar algunas cosas que podemos ir cuestionando y que podemos quizá ir como un poquito reparando, pero creo que hay una línea, una base, como lo hablábamos anteriormente, como esta base de decir, toma con responsabilidad esta oportunidad de hacer algo o aportar en lo social. Así como yo tengo como esa mirada, no sé cómo lo ven ustedes. Qué interesante que respondes la pregunta como desde cuando pensaste como qué quiero estudiar.
porque creo que ahí, cuando pienso obviamente en mí, que me venía la pregunta para mí también, en lo loco de la estructura patriarcal en la que estamos, que cuando yo pensé en qué quería estudiar, lo único que pensé es que quería reparar mujeres. En específico mujeres de mi familia primero, y claro, luego uno llega a lo laboral, ya sea cuando estuve en el cementerio como también en una consulta, y te das cuenta de que igual es frustrante como lo limitada que estás, porque hay todo un sistema que está violentando todo el tiempo a la mujer, como ya sea con mensajes de imagen corporal, o mucho abuso laboral, o bueno, acoso, podríamos estar toda la tarde hablando de eso. Entonces creo que la psicología, y más cuando se trata con trauma, no puede no tener enfoque de género, que entiendo que también hay quizás muchas perspectivas respecto a eso y cómo lo hacemos, pero creo que sería ser bastante ciego como quedarte en la consulta, como no aprovechar estas instancias o no aprovechar organizaciones, y algo tan simple como, bueno, que justo hablamos un poquito antes de que partiera el podcast, como de juntas vecinales de mujeres que son feministas y no saben que es un concepto, pero que se ayudan entre ellas y que forman toda una especie como de red. Entonces, nada, como al menos desde la psicología yo veo que lo social es importantísimo, quizás mucho más importante que estudiarte como las técnicas clínicas. Eso por mi parte. A ver, yo tengo una mirada súper distinta de lo social. Que yo creo que lo social es todo. No es solo la carencia, ni la estructura, ni un sistema. Lo social es la ropa que me pongo, social es el lugar que habito, social es la familia que decido. Todo es social. Somos seres sociales, parte de nuestra naturaleza. Lo hablaba justamente hoy día en la clase de teoría, que tendemos a situar lo social como algo estructural o como un contrato o el ordenamiento, pero en realidad todo es social. Y claro, cuando uno observa que la vida es social, observa que hay carencia, pero también que hay riqueza, hay maravilla, y hay solidaridad, y hay belleza, hay dolor, pero también hay amor. Hay acoso, sí, por supuesto que sí, pero también hay respeto en muchas situaciones y cuidado. Entonces tengo una mirada como más, digamos, una mirada más antropológica de lo social. Y mi aproximación a lo social, por lo tanto, es cotidiana. No es teórica, no es desde categorías a priori así. Por supuesto que puedo aplicar la idea del patriarcado a un montón de cuestiones, pero más bien me preocupa como qué es la vida cotidiana en sus distintos ámbitos, qué significa realmente. Entonces tengo una aproximación a lo social como muy encarnada, no intelectual, digamos. Claro. Me gusta como Ni que política. cada una tiene una definición distinta. Súper diferente. Y aparte que nosotras como estudiantes y las personas que están viendo, como que después de este podcast, como que vamos a entender lo social como desde las tres perspectivas y lo podemos pensar de manera aislada o como colectiva, las tres juntas, y se van a enriquecer una más a la otra. Entonces eso me agrada mucho como de que hayan tres disciplinas y ojalá en un futuro haya muchas más disciplinas hablando, no solamente como social, sino también de otras disciplinas, por ejemplo, como tú decís, la responsabilidad social puede ser hasta de un ingeniero, puede ser de cualquier disciplina. Entonces eso me gusta mucho, siento que es muy enriquecedor. Y en función de eso quiero hacer una siguiente pregunta, que es desde su labor como cientistas sociales mujeres, ¿cómo ven ustedes en ustedes mismas, en su vida personal o en personas que han conocido, en sus mismas colegas o usuarios que han tenido que atender, ayudar, cómo afecta el hecho de ser mujer, como las labores de cuidado que socialmente se le dan a la mujer para trabajar con ella? Me pongo un ejemplo. Yo soy hija de una mamá soltera que me crió soltera, y muchas veces el hecho de ir a una entrevista le preguntaban si tenían hijos y eso ya era un no para que no trabajaran.
Entonces, ¿cómo ven ustedes desde su disciplina en específico que afecta el hecho de ser mujer? Como qué trabas le ponen a la compañera de trabajo, a la persona que tengo que atender como usuario, a ustedes mismas, como qué trabas le han puesto en su labor. Interesante, porque creo que ahí tocamos también un tema que al menos quienes nos declaramos como feministas es como nuestra matriz, es como Sí. por ahí parte también, porque aquí también hablamos por un lado de igualdad y de equidad, porque claro, tenemos igualdad, pero tenemos equidad. Claro. Como que ahí entiendo un poquito como la pregunta, porque, por ejemplo, hoy en día, y hablábamos también hace un ratito atrás, hoy en día las mujeres tenemos acceso a la educación. Antiguamente estaba relegado solamente a la figura masculina o solamente a las mujeres que estaban en la élite y que podían alcanzar quizá un libro en la biblioteca del hombre de la casa, porque la educación o los espacios públicos no estaban nunca pensados para la mujer. Hoy en día tenemos esa igualdad, hoy en día tenemos esos espacios públicos, hoy en día habitamos algunos cargos de gestiones, de cargos de poder o carreras, hoy día tenemos esa igualdad, pero tenemos la equidad para poder ejercerla. Porque, por ejemplo, no sé, un ejemplo que una vez escuché de una amiga era como, esto es una carrera. Todos partimos en la misma meta, o sea, tenemos la misma meta y partimos el mismo inicio, ¿cierto? Pero a la figura femenina se le agrega la mochila, se le agrega el bolsito, se le agrega la carga, entonces no hay una equidad en esa carrera. Llegar a la meta evidentemente me va a ser más dificultoso, ¿cierto? Y yo creo que también por eso también nacen leyes como, no sé, como por ejemplo Ley Karim, que también tiene ahí como una observación respecto como al acoso, a materias de género, porque esas cosas, si bien se hablan, se verbalizan, en la práctica es muy difícil. Muy difícil, por ejemplo, nosotros en el municipio, yo pertenezco al municipio de Puente Alto, liderado por nuestro alcalde Matías Toledo. Nosotros en el municipio tenemos desarrollado un tema de perspectiva de género, creemos que la equidad es un fundamento, una base del municipio, pero no así en las prácticas. En las prácticas, si bien nos pueden decir, no, esto sí es equidad y igualdad para todos, en la práctica, en el cotidiano, no se da. Por ejemplo, en un detalle, por ejemplo, nosotros hacemos harto trabajo territorial. Nuestro alcalde nos tiene a todos en la calle trabajando y cuando llega el momento de decir ya quiénes van al territorio X, a la actividad X, la primera pregunta es como ya, pero ¿quién es mamá? ¿Quién no va a poder por horario? No parten de la consigna de que quieres o no quieres, no parten desde tu ánimo individual, sino de tus condiciones para poder tener ese espacio. Entonces son cosas muy inconscientes, prácticas mucho. En cada persona, hasta las mismas mujeres. Mucho. Y por ejemplo hay detalles, por ejemplo, en el uso del lenguaje. Por ejemplo, no sé, un compañero que también es papá, nadie le pregunta dónde dejaste a tu hijo para venir a la actividad. A las mujeres sí. A las que sí somos mamás o las que tenemos un rol asociado al cuidado, porque no necesariamente tiene que ser el criar un hijo o una hija, también quizás estar a cargo de tu abuela, de la casa. Oye, estáis acá y estáis perdiendo tiempo de familiar, pero también así el compa. Entonces, ahí hay un tema muy asociado como al solo hecho de ser mujer. Por el solo hecho de ser mujer, ya te asignan algunas cargas que van restando equidad. Tenemos la igualdad, estamos en los mismos espacios, pero no tenemos la misma carga. Entonces, yo creo que por ahí se hace difícil, no imposible, pero en lo cotidiano yo creo que está como el trabajo. El trabajo de, por ejemplo, de decir, por ejemplo, de no cuestionar si hay una mujer en un espacio público, no decirle con quién dejaste el niño o la niña. Creo que son detalles que uno puede trabajar y son cosas que no son tan macros, son de la práctica, desde el cotidiano. Yo lo veo difícil, pero no imposible, la verdad. No sé cómo lo ven ustedes, chiquillas, no sé si su experiencia ha tenido un poquito de eso. Quizás lo que pienso como desde mi lugar es que se abusa muchísimo como del rol de la cuidadora, como no solamente en mi caso de ser psicóloga, sino como el resto de mi día, ya sea esté con mi familia o esté con una pareja, de que sí voy a tener una doble carga, y si yo la comunico diciendo como, oye, tengo esta doble carga, igual es de nuevo un rol maternal como de acuérdate que como estas cosas se pagan o hay que hacer aseo o lo que sea, y creo que también, al menos estoy pensando cuando estaba como en el cementerio, bueno, también por la carita que tengo,
como que el hecho de ser mujer te menosprecia mucho, como si no supieras, como si no hubieras vivido cosas, como si no fueras, como que si no hubieras estudiado en verdad lo que estudias, y como que un poco como que tienes que hacerte una imagen para ir a convencer primero. Convencer de que sí sabes, de que sí tienes las técnicas, de que efectivamente lo que dice tu currículum también lo va como a demostrar. Y, y la mayoría de las veces uno queda quemada por eso, por intentar convencer, y luego todo lo que involucra como el cuidado al final de todos, porque cuando tu pega se trata de cuidado, es difícil salirse como de ese personaje y poner límites. Al menos en mi caso es como, ¿cuándo dejo realmente de ser psicóloga o de ser cuidadora o de ser súper contenedora o ser muy empática? Como que creo que al menos desde ahí, y también hablando con mis colegas y Minca, que es la organización que represento, se abusa, y también creo que desde nuestra parte como que es difícil decir que no. Eso ya yo. Qué complejo como el poder separar como tu disciplina, así como llegando a la casa, como en qué momento dejo de tener labores como de cuidado, porque también tienes pacientes, usuarios, y que tienen historiales de vida súper complejos probablemente, entonces es súper como estructurado todo y difícil como de romper un poco igual, más siendo mujer. Y eso. Por tu parte, ¿cómo lo ves? Yo tengo una experiencia muy diferente, Ya. muy diferente. Yo tengo una relación con mi maternidad absolutamente maravillosa, decidida, me encanta cuidar, me encanta conciliar. He armado una vida muy conscientemente para que esto me resulte. ¿Ya? Entonces, y creo que hay diferencias muy culturales, ¿ya? Y es que yo vengo de una familia muy alemanota, con referentes femeninos muy empoderados, donde el machismo la verdad es que nunca fue tema. Mi papá siempre ha sido un gallo que ha hecho de todo en la casa, que desde limpiar, cuidar a los cabros chicos, y siempre vi a mi madre desplegarse con naturalidad y no dejar de ser mamá presente. Entonces no traigo esto a nivel individual, otra cosa es el análisis sociológico que te puedo hacer, pero no cargo, dado que tu pregunta era biográfica, no cargo con estas cargas culturales que ustedes evidentemente traen y que son muy fuertes, y la verdad es que he podido hacer una vida muy libre en ese sentido. No, dado que no ha sido un patrón en mi vida, también he podido observar cuando eso ha aparecido y he podido decir esto no es lo que deseo, y por lo cual me he alejado de hombres machistas, dominantes. Cuando he visto esos rasgos ya no me llaman la atención, y por lo tanto he buscado estar en ambientes donde la relación con el cuidado sea desde la libertad, y con lo cual desde la plenitud, y hasta el día de hoy por lo tanto he podido tener 3 hijos y hacer una carrera plena, elegir pero totalmente lo que he querido hacer, sin ningún obstáculo. Nunca jamás he tenido la experiencia de sentirme, como tú decías, menospreciada, marginada. La verdad es que, siendo súper honesta, he podido ser quien he querido ser y me he sentido sumamente libre, y eso que no he venido de una familia de poder, ni mucho menos. O sea, una chiquilla que estuvo en un colegio multinivel en región, sin ninguna red en Santiago, pero con harta perso nomás. ¿Qué quieres que te diga? Eso no me imposibilita a ver efectivamente que hay cosas bien evidentes, pero que creo que son muy culturales, y que están en las mujeres también muy presentes. Entonces voy a separar ahí 2 cuestiones. Por una parte, que he crecido en una generación donde mis compañeras, mis amigas, todas han vivido vidas bastante libres. No reconozco ninguna amiga que haya, yo creo que pueda decir, mira, he dejado de. La verdad es que todos mi círculo, mis amigas, mis colegas, han vivido la vida que han querido vivir, y eso es bastante espectacular en relación a la generación anterior. Y dicho esto, evidentemente que hay situaciones culturales que reproducen dinámicas que son muy chilenas. Cuando tú dices, hay algo en el ser mujer que inmediatamente te categoriza determinadas preguntas, que es obvio. En Chile, históricamente, la mujer es la que ha estado cuidando y lo ha valorado muchísimo y ha sido parte de su identidad.
yo que he estudiado harto los trabajos domésticos, que eso es lo que me he dedicado, y el significado que tiene para las mujeres, una gran parte de las mujeres que entrevisto y observo no dejarían ni en broma sus roles de cuidado, sienten ahí un compromiso identitario brutal y es más, fundamentan su felicidad en eso. Y cuando el hombre trata de ayudarlas, muchas veces es fuente de conflicto y no de paridad. Entonces hay harto de matices, de grises, que uno lo aprecia sobre todo cuando quizás vienes de una cultura diferente o lo aprecias con cierta distancia. Entonces, como yo crecí con menos barreras culturales en ese sentido, tampoco me puse autoimpuesto, ¿cómo se dice eso? Cuando una mujer se pone límites. Tiene un nombre eso, cuando, no sé, cuando crees que no te van a elegir, ¿no? Porque no, yo la verdad es que como crecí con pocos límites culturales, fui muy atrevida siempre en todo. Qué bacán. Siempre he sido atrevida en postular, en, no sé, en pedir un cargo incluso. ¿Por qué no? O sea, voy y pido, oye, quiero dirigir esto. Fantástico. Quizás, claro, mis amigas que vienen con cargas culturales de no, es que no me van a elegir porque soy mujer o porque tal o cual, ni siquiera lo piden, ¿me entiendes? Me he sentido libre, yo creo que sobre todo porque tuve la suerte de crecer en un microcosmos cultural con referentes femeninos súper potentes, con hombres muy respetuosos y participativos, y además en un ámbito disciplinar dominado por mujeres. Las ciencias sociales es de los pocos ámbitos donde hay puras mujeres, entonces donde uno ve buenos referentes exitosos de mujeres, ¿no? Versus cuando he estudiado, por ejemplo, las carreras laborales, las mujeres en agronomía, que estoy terminando un libro sobre eso, el mundo del campo. Un ámbito totalmente masculinizado lleva a que tu horizonte de desarrollo sea mucho más, tu techo de cristal sea muy limitado, ¿cierto? La suerte de las ciencias sociales es que el mundo es tuyo, porque es un mundo que ha sido tradicionalmente de mujeres en muchos ámbitos del trabajo. Así que, como tu pregunta era biográfica, en mi biografía, viniendo de donde yo vengo, yo he hecho la vida que he querido y nunca jamás he sentido ni acoso, ni imposición, ni fragilidad. ¿Es suerte? No, creo que es una disposición cultural y un poco de y alto de personalidad, ¿cierto? Pero evidentemente cuando lo observas con esta distancia te das cuenta de las cargas subjetivas que vienen por la cultura y que no son tan fáciles de modificar porque no solamente las llevan ustedes, sino que las llevan las otras mujeres y los hombres. Solo que me pasa que tengo un juicio más relativo en torno a eso. Creo que hay un rol en la cultura ahí, una función en su momento, y que los cambios son siempre problemáticos, difíciles, intergeneracionales, lentos. Sí, igual es interesante porque es como hasta cierto punto cuándo es como una imposición y cuándo es una resignificación como en torno a los roles, porque igual se te imponen de cierta forma, entonces como que igual están metidos, pero igual a la vez uno hasta cierto punto los disfruta, igual depende mucho de la persona. E igual retomando como la misma línea, como en torno a estas como problemáticas históricas, igual por ejemplo ahí se mete el matiz del feminismo y cómo gracias a él hemos podido avanzar en estas materias. Y en ese sentido, como analizando la corriente feminista, como puede ser la chilena o en general, como mencionando sus matices, sus discusiones, cómo desde su disciplina como de cientistas sociales analizan el movimiento feminista. Actual, histórico, histórico me imagino, ¿no? Sí, histórico, igual como dentro del matiz, ¿cómo lo leen actualmente? Mira, a mí me pasa que con el movimiento feminista, que de hecho lo estábamos también conversando, me pasa que en general creo que el feminismo a veces tiene una asociación muy a lo académico o muy a los espacios donde uno puede alcanzar conceptos, ¿cierto? Sin embargo, el feminismo yo lo veo de una forma más cotidiana y yo así lo veo actualmente. Por ejemplo, hay gente que tiene prácticas feministas, mujeres que tienen prácticas feministas pero que no tienen el concepto como tal. Entonces nosotros los que hemos podido alcanzar quizás espacios donde podemos academizar un poquito más el concepto, a lo mejor podemos, no sé, nutrirnos, buscar otros autores, otras autoras, no sé, pero yo el feminismo actual lo veo muy cotidiano, muy en la práctica del día a día. Por ejemplo, no sé, el poder, no sé, empatizar con alguna compañera que está pasando una situación muy atribuible porque solo seas mujer, por ejemplo, me pagan menos, hago la misma pega. ¿Con quién uno va a pimponear esa información? Por lo general siempre es una mujer.
por lo general siempre es una mujer con la que uno puede desarrollar estas críticas. Difícilmente es con hombres, no digo que no se pueda, se puede, porque hay compañeros que sí están abiertos como a problematizar, a trabajar también en sus masculinidades y es la pega que les corresponde, no están haciendo ningún favor, porque creo que también avanzamos como sociedad cuando todos tomamos nuestra responsabilidad. En materias como actuales yo creo que el feminismo es salva vidas, y no lo digo solamente como en lo terrible de lo que pueda trabajar el feminismo, no lo digo solamente como por ejemplo en femicidios, lo digo también en lo cotidiano, vuelvo a lo cotidiano, en poder decir, pucha, es feminista que yo pueda, no sé, problematizar esto con otra persona, es feminista que yo pueda salir a la vía, al mundo público, que yo como mujer pueda ir a tomar un espacio donde no está pensado para las mujeres. Por ejemplo, anteriormente comentaba aquí la compañera de que yo también trabajo o estoy ahí colectivizándome con un espacio que justamente trabaja en espacios muy masculinizados, ¿cierto? Y por ejemplo, nosotros pudimos identificar que en las barras, por ejemplo, se ocupan muchos términos peyorativos atribuibles a la mujer. Claro. Zorra, monja, madre, siempre es femenino. De hecho, cuando Siempre. yo como mujer colocolina igual compartiendo tu sentimiento, como que los cánticos cuando son en un partido de fútbol femenino los intentan cambiar y el ambiente familiar que hay en un partido femenino es muy distinto, pero es algo que ha costado muchos años, lo tengo claro, pero es algo que deja mucha pelea para seguir. Hay mucho camino que todavía hay que recorrer en esos cánticos. Para el mismo marzo feminista este año hubo mucho movimiento, yo vi por parte de las mujeres colocolinas, pero efectivamente en los cánticos es una brutalidad como las cosas que uno de mismo pequeño cantaba y como que tiene muy naturalizado. Y apología a la violación, Sí. constantemente. Y siempre es como ganarle al otro porque lo violé, ganarle al otro porque lo masacré. Hay un tema ahí también, también con temas de violencia de género, que está muy validado. De hecho, cuando en algún momento nosotros también trabajamos el tema de los cánticos, nos decían, se te murió el indio. Como que eres menos colocolina o menos colocolino por estar problematizando prácticas que aportan en lo social, en la sociedad. Ahí hay un tema, y yo por eso, y acá también quiero dejar un mensaje de arenga también, porque de repente uno cuando plantea la pregunta, uno también lo ve desde lo macro, es como desde lo macro, ¿cómo puedo aportar al feminismo? ¿Cómo veo el feminismo cotidiano? Quedémonos como con estas pequeñas victorias, con estos pequeños como reparos, con estas pequeñas situaciones que van aportando a este camino, que no es un camino que hemos forjado nosotros, es un camino que viene pero de nuestras ancestras de hace mucho tiempo, incluso desde las comunidades indígenas. Sí, en este caso, como que igual se aplica, yo me imagino como esos especies como de microfeminismos, como igual aplicándolo, no sé, pensando en la vida laboral, ¿cómo lo visualiza usted? Mira, yo lo veo como algo, me pasa algo como con el término microfeminismo, micromachismo, Sí. porque yo creo que en lo micro se genera lo macro. Entonces me cuesta darle como esta como carga como menos importante. Yo creo que esto que tú me lo planteas como lo micro son el cimiento para algo más macro. Entonces yo creo que hay que hacerlo cotidiano, como esto de incluso el lenguaje cuando uno habla de todas, todos, todes. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, hay espacios públicos donde solamente se habla de todos. Ya el lenguaje está invisibilizando a la otra parte de la sociedad. Somos el 50% de la sociedad. ¿Por qué no en el lenguaje incluirlo? Creo que esas prácticas van generando algo más macro. Y por eso también lo menciono como algo de arengar el ejercicio. Arenguemos a que estas prácticas pequeñas, que a lo mejor pueden sonar pequeñas, aportan en lo macro. Aportan en el desarrollo, en la perspectiva, en poder reivindicar también algunas otras perspectivas. Yo sinceramente creo que lo micro no existe como micro, sino que es un cimiento para lo macro. Como la punta del iceberg. Exacto, sí, por ahí va. Es difícil la pregunta porque creo que es muy larga, pero me quedé muy pensando en lo que dijiste como de no siempre ver todo como desde las carencias. Creo que igual pasa en trauma que uno lo ve mucho desde ahí, como que qué bueno estar en instancias donde uno se da cuenta como, sí, pues la resiliencia o la resistencia o como todas las cosas hermosas que se han logrado. sí. Y yo lo vería quizás algo que hace rato que he estado pensando, al menos como desde mi burbuja, es cuestionarse como
las jerarquías de amor, como se supone que tú te casas y ese es como tu proyecto de vida, o más que eso es como si tú tienes un viaje, vas con tu esposo, si tú te compras una casa, como que lo haces con tu pareja o tu esposa. Y creo que al menos el feminismo me ha ayudado a darme cuenta que en realidad nunca esa fue mi... donde yo más puse como energía, sino más bien en mis amigas. Incluso más que mi familia, creo que las amigas, no solo en muchas historias de mis pacientes, sino que en mi propia vida y en mi propia vida, o sea, historia familiar, las amigas han sido como el pilar fundamental como para que uno siga resistiendo o incluso cuestionarse cosas o confrontarse como muy lo malo y muy lo bueno. Entonces, cuando tú me preguntas eso, como que al tiro pienso como las amigas. Como no, para mí no hay, si bien tengo muy buenos amigos, hombres, como no hay algo parecido, incluso como pensando en mi familia, como no hay algo parecido que encuentre más importante, al menos para mí, como pensando en decidir a quién quiero amar o a quién quiero priorizar, que las mujeres y las amigas. Qué linda como esa extensión de confianza que no se le atribuye tanto, yo creo que como a las amistades en general, como que no se le reconocen tanto, como que uno piensa al tiro en la familia y la familia primero y todo, y comparto mucho lo que dices, como que uno cuando tiene una dificultad o tiene problemáticas y todo, en mi caso yo recurro primero a mis amistades. Entonces como que es algo que hay que valorar más siendo mujeres, porque es un espacio como que sirve para organizarnos, para escucharnos, para como compartir historias de vida y como enriquecernos y aprender de la otra misma, así como de no cometer el mismo error o de ayudarnos en situaciones distintas. El hecho, no me acuerdo quién comentaba como el hecho de que en una población a una mujer le falte 1 kilo de leche y la otra le dé, es como, eso no lo está haciendo tu familia, lo está haciendo tu vecina, que probablemente después va a ser tu amiga. Como hay que enriquecerse desde las opciones que tenemos. Y también me quedo mucho con lo que dijiste tú, como finalmente ver todo lo que hemos logrado, como quizás no centrarnos solo en lo que nos falta, pero también hemos logrado muchas cosas. El feminismo actual como que ha logrado muchas cosas, el hecho de votar, el hecho de poder estudiar, el estar acá hablando nosotras, el tener representantes estudiantiles que sean mujeres, también de disidencia. Entonces como es muy enriquecedor como mirar para atrás y ver todas las cosas que el movimiento ha logrado y que probablemente va a seguir logrando. Igual quiero decir que con lo que dije, no quiero decir de que está mal que, o sea, creo que uno tiene darse el tiempo, y bueno, gracias al feminismo también está eso como de cuestionarse si es que quiero priorizar a mi pareja o si quiero priorizar a mi familia o quiero priorizar a mi amiga, como un poco más desde ahí, porque claro, como que está todo un poco preestablecido. Y me pasó el verano, o sea, este verano que pasó, que yo me fui con mi pareja de viaje, mi mejor amiga se fue con su pareja de viaje y después nos miramos y dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos fuimos nosotras? Lo hubiéramos pasado mucho mejor, como porque está como que lo hicimos tan inconsciente de como ya tenemos que ir con él, y nada, como que está divertida igual esa como el poder pensar también como amo mucho a mi familia, pero no quiero decidirla primero, como tener esa oportunidad como de cuestionárselo y realmente decir como consciente. Es válido, Sí. es válido. Y sabes que ahora que hablaban, como que igual se me abrió también como otra ventana de la comunidad, como el feminismo te genera un tejido social, te genera este contacto con la vecina, contacto con la amiga, este contacto, como que te genera una comunidad. Y cuando uno se relaciona en comunidad, cuando uno vive las problemáticas en comunidad, es un factor protector. Cuando uno toma todas las problemáticas que nos pueden afectar individual o colectivamente, puedo también sostener también eso de una forma mejor. A nosotros nos pasa, bueno, nosotros en la oficina local de la niñez tenemos mucho que hacer, esto como de conectar educación, conectar con salud, pero algo que nos dimos cuenta es que es muy importante conectar con el territorio, porque antes de que llegue, por ejemplo, cualquier otra persona, va a llegar la gente del territorio, y en el territorio a lo mejor encontramos estos espacios de comunidad.
el feminismo, y también un poquito como la línea de la pregunta, el feminismo te genera esta comunidad que es un factor protector, que te sostiene, que te contiene. Entonces también quizás por ahí también va, como ahora que hablaste esto de la amiga y de poder elegir también qué comunidad o a qué pertenezco, cuál es mi sentido de pertenencia, creo que también tiene mucho que ver como con protegerme y resguardarme. Lo encuentro interesante, la verdad. Yo creo que el feminismo es fundamental, básico. Sin feminismo, como bien dices tú, no estaríamos hablando acá, no podría yo haber vivido la vida que he vivido, elegir lo que elegí. O sea, gracias al feminismo uno puede elegir tener o no tener hijos, casarte o no casarte, o irte si amas mucho a tu persona, a tu pareja, irte de viaje con él, y si no lo amas tanto, prefieres que quizás a tu amiga, irte con tu amiga. No, es una broma. Pero pienso que el feminismo es súper importante hoy en día, no ha dejado de tener importancia, porque hay tendencias evidentes culturales contra las mujeres. O sea, es muy obvio que el machismo es una cosa muy presente, y ahora en un mundo digitalizado, en las formas más desquiciadas que nunca se habían visto, digamos, ¿no? Entonces, más allá, o sea, yo distinguiría, porque acá estamos mezclando muchos temas, pero si hablásemos como del feminismo afincado en las cuestiones más generales sobre la cuestión de la mujer, sigue siendo relevante, porque siempre es importante que una sociedad aliente la misma oportunidad a los hombres y a las mujeres, y la libertad de elegir sobre todo, ¿cierto? Pero si hablamos de la coyuntura, es un momento excepcional para el feminismo, porque estamos en un momento donde la mujer está hipercosificada. Es bien interesante, porque la lucha del feminismo del siglo pasado tenía que ver con la libertad, ¿cierto? Con poder tener educación, con poder ganar espacios, por poder cultivarte, y que eso no significara un arraigo al cuerpo puramente, ya sea criando o ya sea explotándolo, ¿verdad? Pero estamos en un momento que a pesar de ese movimiento de mujeres hipercosificadas, ellas mismas cosificadas, ya no solo que los hombres las cosifiquen, sino que ellas mismas se cosifican en las plataformas, que modifican sus cuerpos para alentar una dimensión hipersexualizada de sí misma, que se obsesionan con aspectos como la industria del maquillaje, ¿no? Desde muy temprana edad, y en paralelo con una disposición masculina hipersexualizadora de las mujeres, denigrante de las mujeres como nunca, porque por último el machismo romántico no te dejaba hablar, pero te mantenía en un rol de pasividad, no necesariamente con insulto. Ahora es muy burdo, es grotesco, es como el machismo más grotesco, yo creo que de peor gusto que hay. Entonces, en un mundo donde hay una cosificación extrema, donde además el deepfake hace que te desnuden el que quiera, digamos, y donde las mismas mujeres reproducen dinámicas de autocosificación, mujeres educadas, mujeres que ya fueron a la escuela, mujeres que ya decidieron incluso no ser madres, te hace pensar que evidentemente sigue siendo más que necesario el feminismo, ¿no? Pero un feminismo distinto, que es un feminismo que requiere este tipo de conciencia en el fondo, ¿no? De aspectos más contemporáneos, que yo creo que tienen que ver con una disposición capitalista hiperconsumista de todo, que consume a las personas, que consume... entonces sí, es fundamental, y es fundamental educar en esas cosas, creo yo. Sí. Yo me acuerdo que el año pasado, en un ramo que tuvimos contigo, vimos mucho el capitalismo. ¿Tú crees, como desde tu mirada socióloga y sociológica, tú crees que el capitalismo ha perpetuado el machismo? Sí, a ver, en dos sentidos sí, en un sentido no. En el sentido primario es porque el capitalismo requería para funcionar un sistema de división de roles. No había otra manera de resolverlo, ¿ya? No es una maquinación, porque esto la manera más simple y la menos profunda feminista de observarlo, es decir, a los hombres les interesa esto, por cierto que hay beneficios evidentes, pero es que esto surge más bien naturalmente, porque el capitalismo industrial requería
una división muy fuerte entre el espacio del trabajo y el espacio de la casa. Entonces ahí hay una causa de 2 siglos atrás que llevó a que los hombres se volvieran proveedores y las mujeres se volvieran cuidadoras, sobre todo cuando no había escuela. Cuando había escuela y los niños tenían que estar en la casa. Ya, ahora, ¿por qué fueron las mujeres? Porque ya había una tradición de mujeres que lactaban, que cuidaban en comunidad. En segundo lugar, porque el capitalismo sí llevó a que eso se agudice en un sistema de roles de expectativas, simbólicas además, donde, claro, generaciones de mujeres que pasaron, como nunca históricamente, a solas en su casa con sus hijos, empezaron a volver eso una profesión. Y buscaron en ello, sobre todo el modelo anglosajón, el gringo norteamericano, sacar un estilo profesional top. Entonces la mujer gringa de mediados del siglo XX, desde el final del XIX, era la ama de casa ejemplar, ¿no? La que tiene la casa preciosa, impecable. Y por mucho que eso nos duela, eso configuró identidades, felicidad, anhelos, sueños de mujeres que permearon a todo el resto de la sociedad. Y durante harto tiempo las mujeres pobres deseaban ser la ama de casa. Era lo mejor que les podía pasar. Se puede estar tranquila en su casa criando, dedicándose a la belleza. Innumerables novelas de esto, ¿cierto? Ahora, ¿por qué no? Te doy 2 empujes que sí. Obviamente que eso generó beneficio a los hombres, evidente, obvio. Te generó libertad, posibilidades de hacer lo que tú quieras en el espacio público, beneficio económico y consecuentemente mujeres precarizadas económicamente, dependientes económicamente, que eso también es lo más grave. La falta de autonomía económica de una mujer es lo peor que te puede pasar. Lo peor, siempre hay que tener pega, tu casa, todo a tu nombre y no depender de un hombre nunca. Pero en segundo lugar, sí favoreció la posibilidad del capitalismo de la idea de que te puedes hacer una vida a ti misma. Entonces en algún momento estas mismas mujeres que heredaron este modelo se dieron cuenta de que, oye, así como un hombre puede hacerse una vida a sí mismo, ¿por qué no nosotras? Entonces yo creo que igual el capitalismo tiene esta virtud de que en un contexto favorecido por movimientos feministas, cambio de política, sí puedes hacerte una vida a ti misma y de muchos ejemplos de eso, ¿no? De que sea contracorriente, que sea un cambio cultural. Eso es lo que hay que tener conciencia, ¿no? Que es un cambio intergeneracional muy potente y que implica un cambio de identidad. O sea, yo no puedo decirle a mi abuela, a una de mis abuelas, porque la otra es muy libre en todo, pero a una de mi abuela cuestionarle su modo vital, que para ella ha sido su felicidad entera. Desde que nació su anhelo era ser madre, cuidadora, cuidar a su esposo y cuidar su casa. Y para ella eso era la belleza máxima y su felicidad. Se murió feliz la vieja. Magnífico, ¿no? Claro, desde mi lectura puedo decir, pucha, ¿podría haber hecho otras cosas? Sí. ¿Pero fue menos feliz por eso? No. Entonces están estas paradojas, ¿no? Que creo que, claro, que en el capitalismo se juega sin lugar a dudas. Lo que a mí me interesa, solo para terminar, pero sí me entristece, es esta vuelta, este como loop contrafemenino, que significa que la mujer ya es libre, pero también es libre para elegir cosificarse. Y es libre para hipersexualizarse. Y es libre para meterse cosas y... Eso me parece que es una triste consecuencia del movimiento liberador femenino. Yo creo que en ese sentido es la misma sociedad la que le exige eso a la mujer. No necesariamente que la mujer lo haga a propósito, sino que es una exigencia para satisfacer al resto. ¿Pero no te parece a ti que es una co-construcción? O sea, hay algo que es más líquido. No es como que a ti te pongan una pistola en la cabeza o te obliguen. No vivimos en el siglo XIX donde no había otra opción, eso es lo que te quiero decir. Donde no había la opción de elegir ser madre o no ser madre. Ahora sí existe la opción. Entonces, yo creo que por eso el rol del feminismo ahora es establecer, ver qué mecanismos se están haciendo, ocurriendo, aconteciendo y filtrándose para que en las conciencias de las personas se vea como que esa es la única opción. Sí, igual en ese sentido como que empieza igual la crítica, porque no sé, yo igual he leído autores como que mencionan cuál es la idea de libertad, quién es verdaderamente libre. Igual por ejemplo, como dentro de la perspectiva igual como del capitalismo, como que se ve la libertad, pero ¿cuánto verdaderamente somos libres? Igual, desde mi perspectiva, yo creo que igual como dentro del movimiento feminista, igual nosotros como que deberíamos mostrar que efectivamente esta libertad no es tan
libertad, ¿cómo se hace? Obviamente nos otorga oportunidades, como puede ser para la liberación, pero como Y sobre todo te diría yo entender por qué no. O sea, por qué no se despliega, ¿sabes? Esa es el mal tema. Porque claro, que des cuenta de que hay condiciones y que te limitan y que te puedan forzar a verte obligada a poner un Instagram hipersexualizado. Más bien tratar de entender, pero ¿por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? ¿Qué es lo que está en juego en la identidad de esas mujeres hoy en día? Hoy, a mí me produce mucha curiosidad, de verdad. ¿Por qué no, teniendo los referentes que tenemos, esos referentes no logran hacer el match con estas generaciones atormentadas en el fondo? Igual en ese mismo sentido, como les abro la pregunta para que igual vayamos por partes, como leyendo el actual feminismo, cómo abordamos, cómo podemos convocar a los jóvenes, cómo podemos luchar con la creciente desmotivación o desligamiento de las corrientes feministas. Igual viendo como que actualmente las generaciones como que están súper desligadas como de lo que nosotros como queremos luchar, queremos conseguir, como que hay una fascinación ahora por no opinar, por tener una opinión todos parecida, todos pensamos igual y me quedo en mi casa sentado porque a mí no me afecta, no hay un problema. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿A qué nos podrían invitar como desde su propia disciplina? Así como desde la psicología, a los estudiantes yo de psicología les puedo decir como hagan esto, como qué consejos les podría dar como específicamente a cada carrera, como teniendo en consideración a la sociedad actualmente que se está desarrollando. Quizás me quedo entonces como con lo más cotidiano, porque recuerdo que en clases de género, cuando todavía estaba estudiando, me daba mucha rabia, o sea, amo leer autores, pero me daba mucha rabia como que el lenguaje fuera tan alto, como que estuvieran todos estos conceptos y como toda esta parte como tan intelectual, cuando en realidad el feminismo sí pasa por las generaciones más chicas, pero simplemente no quieren, no sé, estoy pensando en mi hermana chica que justo ayer estaba hablando con ella, tiene 14, no está interesada en ponerle un nombre, pero ella sí ejerce feminismo en su día a día con todos. O sea, desde que manda a mi papá como anda a lavar la loza, hasta que, no sé, ayuda a sus amigas en X problema que tienen. Entonces, creo que de repente agregarle tanto intelecto o tantos conceptos, a veces algunas generaciones o simplemente algunas personas se apestan, lo rechazan. Yo lo tomaría como, al menos como lo hago con mis pacientes, que quizás son más reacias, por ejemplo, no ocupo ese lenguaje y pasa colado. Como más cotidiano, como la Cintia, como... Sí, como mujeres que en verdad sí ejercen, o también hombres que sí ejercen prácticas muy feministas, pero simplemente no quieren darle, porque al final igual esa palabra está muy usada, tiene una ideología muy potente, el país es muy blanco y negro, entonces tú tienes que como que agregarle algo de gris y que pase más colado. Total, el fin es lo que queremos, no cómo ni qué autor y bacán, si es que uno quiere como educarse más allá, pero en realidad como que en la práctica está como lo que yo creo que queremos, ¿cachai? Comparto totalmente, porque uno cuando busca cómo informarse respecto a un tema, empiezan a surgir como palabras muy difíciles de comprender y ahí tienes que ir a otro libro y de ese libro a otro, dos más libros. Y que me acuerdo que con las chiquillas decíamos, la Magda, que es de sociología, decía, ya, mi carrera es mayoritariamente estudian mujeres, pero los que más escriben son hombres. Como esa dicotomía, pero escriben papers, que es una lata. Sí, o sea, a mí me pasa que los padres de la sociología son hombres. Claro. Si bien vemos a Hannah Arendt, que es una filósofa muy importante y muy relevante del siglo XX, la mayoría de nuestros guías, por decir así, son hombres. Entonces a mí eso me gustaría, claramente no puede cambiarse de un día para otro, pero que la intelectualidad de la mujer también sea visibilizada. Me recuerda mucho, yo desde el trabajo social, y bueno, igual hay hartos de trabajo social de mi generación, el año pasado tuvimos en primer semestre paradigmas sociológicos
y ahí la mayoría eran autores masculinos. Y después con la misma profe tuvimos Sociedad y Cultura Latinoamericana, y ahí vimos un cambio abismal en quién escribía, como que ella tenía más libertad un poco, siento yo, de a quién escoger que estudiáramos, y logró como que fuera... No es eso, es que evidentemente una disciplina tiene una historicidad. Claro. Y como bien dices tú, quienes escribían en un comienzo, las bases eran hombres, porque las mujeres estaban cuidando a los niños en la casa y no había espacio para las mujeres en la academia, pocas, poquísimas de hecho. La Academia de Ciencias Sociales francesa admitió a su primera mujer bien entrado el 19, digamos, o sea, finales. Entonces esta gente llevaba décadas de adelantamiento. Entonces es obvio que tu material tenga que ver con esa condición histórica. Otra cosa es que no lo tematice, no lo problematice. Otra cosa es que anules esa producción solo por el hecho de ese hecho histórico, sino que más bien, bueno, identificar qué implica eso en la genealogía de una disciplina. Es evidente en el caso, por ejemplo, en sociología, que hoy por hoy los mejores sociólogos son mujeres, sin lugar a dudas. O sea, te lo digo, te lo firmo ahora. La generación que viene y la que está justo encima mío, no hay comparación. O sea, las más productivas, las más... Y ellas todas estudiaron con profesores hombres y con estos referentes hipermasculinos. Entonces, yo le pondría ese matiz. Creo que sí es importante, o sea, si la recomendación es hacia los estudiantes, me gustó mucho lo que tú presentaste, dijiste sobre la idea de cómo se vive cotidianamente el feminismo, porque también estoy de acuerdo contigo que la sobreteorización es fatal. Es fatal, o sea, te aleja de la vida cotidiana, una lectura de segundo orden que muchas veces ni siquiera tiene que ver contigo, y te empiezas a convencer de discursos que tú no has vivido. En el fondo, hacer tuyo tu experiencia y cómo lo ves en tu vida, con tus colegas, con tus compañeros, y desde ahí desentrañar, bueno, ¿dónde está la cancha desnivelada y hacia dónde hay que apuntar? Sin forzar herramientas o dinámicas que no están visibles ni siquiera en tu cotidianidad. Y eso lo último que puedo decir, y en eso el daño que hemos tenido muy grande ha sido que muchas veces trasladamos el textos feministas del mundo norteamericano a América Latina. Eso ha sido fatal. O sea, hemos leído feministas notables, buenísimas, pero que han hecho diagnósticos que no tienen nada que ver con la cultura latinoamericana, y los hemos aplicado como si en consignas, en prácticas, y en realidad no tienen, y evidentemente que es chocante, que es contracultural, que es difícil, que genera suspicacia, porque obviamente no... Y eso es un error de la academia, de la universidad. ¿Por qué? Porque la gran parte de nuestra formación doctoral ha sido allá. y hemos traído lenguajes propios de allá para estudiar nuestra. Y eso ha sido el gran error, y ha sido muy dañino para el feminismo. Entonces yo creo que lo interesante es lo que tú mencionabas. Cómo hacer que deje de ser tan teorizado en el fondo y más anclado realmente, en qué se juega realmente, cotidianamente, en mi mundo, y con lo cual, cómo puedo ayudar yo desde mi espacio, ¿no?, de interacciones a que eso mejore, y que será muy distinto al tuyo y a la de más allá, o qué sé yo. A mí me pasa, por ejemplo, que desde la experiencia del trabajo social, nuestra fundadora es mujer, es una figura femenina, entonces siento como ciertas diferencias como con las disciplinas, y porque además también el trabajo social siempre, cuando inicia, es asociado como a la asistencialismo, ¿cierto? Y en ello los roles de cuidado, claro. Entonces tiene mucho que ver con el feminismo, como con los roles que le asigna a la mujer, los roles que le asigna a la educación también. Exacto. Entonces me pasa que, claro, nosotros, y acá también voy a responder un poquito a la pregunta respecto como a qué mensaje le pudiese dejar a los estudiantes y las estudiantes de trabajo social, es que hay que democratizar el conocimiento. Nosotros estamos en espacios de privilegio. Todos los que hemos podido llegar a una universidad o a poder teorizar nuestras prácticas, a academizar nuestras prácticas, tenemos un privilegio que debemos éticamente y moralmente democratizar a los espacios donde no ha llegado. Y como lo hablábamos anteriormente, es en el cotidiano, no necesitamos convocar a un seminario de feminismo en la población, no necesitamos eso. Lo que necesitamos es acercarnos, y antes de presentarnos como trabajador social, trabajadora social, presentémonos como un poblador, como un habitante, como alguien que pertenece a esta sociedad, y que desde esa pertenencia aporto desde mi práctica, aporto desde mi disciplina.
Ese es como el mensaje fundamental que quiero dejar, de que quienes podemos o que hemos tenido la oportunidad de alcanzar estas teorías, de alcanzar esta academia, lo podemos entregar a la sociedad de la forma más amable y respetuosa. ¿Por qué? Porque a veces pasa que uno llega a los territorios, llega a espacios y puede encontrar situaciones que a uno le mueven y le dicen así como, uy, no, nada que ver, esto nada que ver. Pero uno, en vez de llegar como con la, no sé, avasallando la idea, uno tiene que contextualizar y decir, ya, pero esta persona tiene este pensamiento porque esta es la realidad que le tocó. Desde esta realidad, ¿dónde puedo intencionar esta conversación? ¿Cierto? Yo creo que primero tenemos que partir desde las empatías de los contextos para después poder fortalecer otras dinámicas, ¿cierto? Yo creo como ese es el mensaje que le dejo a los estudiantes, de que no olvidemos desde dónde venimos, por qué elegimos esta carrera y de que el título nunca nos quite tampoco la calle. Porque a veces nos pasa que tenemos un título y pensamos que ahora ya pertenecemos a otra esfera y no, hay que siempre rememorar y volver al origen del por qué estamos aquí, por qué decidimos las humanidades. Sí, muchas gracias, de verdad se pasaron. Un aplauso para nuestro invitado. Les queremos dar las gracias por estar presentes el día de hoy. Con esto damos finalizado el podcast y yo quiero destacar que fue muy interesante escucharlas a cada una, su experiencia, su trayecto, su conocimiento. Eso yo creo que abre las puertas. Siempre conocer experiencias ajenas y sobre todo de mujeres para mí, así que personalmente. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Igual agradecerle desde Trabajo Social, agradezco como la fusión que hicimos en las visitas sociales, como con psicología, con sociología, las respectivas escuelas que igual como que se organizaron un poco y nosotras mismas también, el hecho de los micrófonos, el mismo hecho de la sala, el mantel, nosotras estar acá, como escoger quién va a hablar, como que fue muy gratificante unirnos como sociales para lograr esta instancia en Marzo Feminista. Y ojalá que no se quede como solo en Marzo Feminista y como que lo logremos durante el año y cuando cambien los centros de estudiantes como que siga esta hermandad un poco para todas las instancias. Y eso, no sé si ustedes tienen algún otro agradecimiento. Bueno, también a la Muni de Puente Alto como de que te hayan dejado venir, encuentro muy bacán y también de que quieran compartir el contenido que vamos a sacar de acá, lo encuentro muy, muy bacán. Y eso, chiquillas, ¿hay algo más que quieran agregar? No, o sea, como igual agradecemos mucho. Creo que en realidad cómo se contraponen las distintas disciplinas para poder responder las preguntas es fundamental para poder ampliar la visión y sobre todo poder extrapolarlo dentro de nuestras disciplinas y poder aplicar efectivamente el feminismo a lo largo de nuestra vida. Eso. Muchas gracias por su tiempo también. No, yo a ustedes por el espacio, igual, Sí, como muy la bonito. invitación, que lo hayan podido considerar, que también a los asistentes, las y los asistentes que se hayan interesado también en este podcast. Sabemos que este es el primer, es como la patita inicial de esto que están gestando las chiquillas y a invitar también al público a que sigan acompañando este espacio. Se vienen hartas cositas por lo que entendí, entonces va a haber un espacio igual bien nutritivo para ustedes, así que no lo desaprovechen. Participen de este social podcast que está bien interesante, así que arengar igual ahí la práctica del equipo que desarrolló este encuentro. Gracias por esto. Gracias. Igual por parte de cada escuela y como mesitas sociales que tenemos un presente, porque esto obviamente es autogestionado desde los estudiantes, pero igual quisimos hacerle un presente por su tiempo, su dedicación, por venir acá y eso, así que ¿quién tiene los regalitos?